Hay una diferencia abismal entre simplemente pasar por la vida o vivir plenamente feliz. Y la gran mayoría de personas están pasando por la vida, pero no la están viviendo en plenitud. Y es súper importante entender 9 claves que te van a hacer vivir con altos niveles de felicidad. En el momento que yo las entendí, las apliqué y las integré en mi vida, pasé de simplemente pasar por la vida a vivir en total plenitud. Así que hoy vamos a profundizar en algo que es tan importante y que te va a llevar a niveles de realización altísimos. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos a estas 9 claves para vivir altamente feliz. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, de lunes a viernes. Hoy es el último sábado que vamos a hacer. Recuerda que te dije que durante todo el mes de enero, para empezar el año a lo grande, íbamos a hacer también los sábados. Y ahora a partir de la semana que viene va a ser de lunes a viernes. Pero bueno, vamos a estar ahí todos los días, 8 de la mañana en vivo, hora española. Y luego por la tarde lo subimos como estreno a las 8 de la tarde, hora española, en YouTube. ¿Qué te recomiendo yo siempre? Obviamente que si vives en España y puedes estar en el vivo, que estés en vivo. Si vives en Latinoamérica, en Estados Unidos, que te propongo que cuando te levantes por la mañana sea tu ritual matutino de camino al trabajo, mientras desayunas, mientras te relajas, mientras practicas cualquier otra cosa, haces ejercicio, que disfrutes de este podcast. Y obviamente también hay personas que dicen a mí me gusta más YouTube. Bueno, pues entonces a las 8 de la tarde hora española lo subimos como estreno en YouTube. Vamos a tratar un tema hoy súper interesante, que seguro que hay alguna de estas cosas que puedes ajustar en tu vida, sin absolutamente ninguna duda. Si eres una persona que no te has trabajado mucho interiormente, vas a poder ajustarlas prácticamente todas. Pero si eres una persona que ya te estás trabajando interiormente, incluso que llevas un buen tiempo trabajándote, seguro que va a haber alguna de estas 9 claves que vamos a ver hoy que vas a poder ajustar en ti y que vas a poder vivir con altos niveles de realización, más altos de los que estás teniendo ahora. Subir al siguiente nivel en tu realización personal. Muy bien, bueno, conforme vayas entrando, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Veo que vais entrando en el vivo. Buenos días, Marisa Llano, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Carmen Terán. Buenos días, Adela Nieto, soy Reiki en tu vida. Carmen, soy Reiki en tu vida desde Alemania. Buenos días, María José Vaquero. Jordi, desde Tarragona. Delia, se escucha excelente, gracias por confirmar. Estrella, se escucha muy bien. Soy Reiki en tu vida. Yolanda Olet, del de Castellón. Liliana, buenos días. Delia, buenas madrugadas. Estás en Reiki en tu vida y en el máster de coach del de México. Perfecto. Bueno, muy bienvenidos. Dejadme ahí los comentarios. Sabes que siempre me gusta leeros. Y bueno, mira, vamos a tratar este tema. Primero de todo tenemos que entender que para mí hay 3 maneras de pasar por la vida. 3 maneras diferentes de pasar por la vida. Una es tirando, ¿sí? Vamos a descartar el vivir amargados, ¿vale? O sea, cuando alguien vive totalmente amargado, obviamente, posiblemente no esté viendo este podcast todavía. Este podcast lo estará viendo gente que tenga que ajustar cosas en su vida y que todavía pueda crecer muchísimo.
ya tienes un nivel de conciencia mínimo y ya estás ajustando cosas en tu vida. Es decir, no estás en el papel de víctima, ¿vale? Porque normalmente el que vive muy amargado está en el papel de víctima. Por lo tanto, de momento vamos a centrar en tres hipotéticos casos, en tres maneras de pasar por la vida, incluso de personas que están dentro del mundo espiritual o incluso personas que se están trabajando, que es cuando tú vas por la calle y te preguntan cómo estás o cómo va todo, y les dices a la gente, bueno, vamos tirando, ¿sí? Vamos tirando. Yo no sé si en tu país, aquí en España se utiliza mucho de esa manera, vamos tirando. En tu país no sé si se utiliza mucho como diciendo, bueno, vamos haciendo, como ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Dime cómo se suele expresar en tu país eso, cuando alguien le pregunta a alguien qué, cómo va, y no dice bien o no dice muy bien, sino dice, bueno, vamos tirando, como diciendo, no nos podemos quejar, pero tampoco es una frase que no demuestra una alta realización, ¿no? Entonces, uno puede ir por la vida tirando y se puede pasar la vida pasando por la vida. Bueno, voy pasando, voy tirando, ¿sí? No me puedo quejar. Luego hay otra manera de pasar por la vida, que es pasar bien. Bueno, pues sí, bien, pues sí, estoy bien. La verdad es que estoy bien. Y luego hay otra manera de la vida, pasar por la vida, que si te preguntan cómo estás, dices, estoy genial. Genial. Bueno, pues eso, y cuando digo estoy genial, no quiere decir que todo te esté saliendo justo como tú quieres a la perfección, sino que independientemente de muchas cosas está genial, pero obviamente esto tampoco puede ser fingirlo. Al principio, uno si está mal, está bien que finja que está bien, pero luego tiene que trabajar para estar bien, ¿vale? Entonces, hay tres maneras de pasar por la vida y obviamente la que yo te animo, por la que estamos trabajando todos los que estáis aquí, por la que estoy trabajando yo también para inspirar a cuantas más personas mejor, es que tu vida sea un auténtico espectáculo. Que cuando te vayas, el día que te vayas, digas, wow, wow, he vivido, he vivido, he disfrutado, ha habido intensidad en mi vida y generalmente, si me voy, puedo decir que he tenido una vida espectacular, con mejores momentos o con peores momentos, pero de muy bien, de estar genial. ¿Vale? Entonces, tirando para no aflojar, Estrella Cal, sí, genial. Ahí la llevo, en México, ahí la llevo. ¿Sí ves? Ahí vamos, en Colombia, Carmen, se dice de maneras diferentes. Más o menos en México, sí, luego también depende de la persona, ¿no? Pues lo que os pido es que cuando alguien os pregunta cómo estáis, no le digáis que estáis tirando, sino le digáis, estoy espectacular, estoy súper bien. Pero ahí nos encontramos que hay gente que incluso estando bien, no se atreven a decirlo mucho. Parece como si se tuvieran que esconder que están bien y parece como por miedo a que el otro se sienta mal o por miedo a que puedan tener envidia. Pues no, si estamos bien, estamos bien. ¿Vale? Entonces, hay esas tres maneras de pasar por la vida. La manera de pasar por la vida de wow, qué vida, es la que te trae cuando tienes altos niveles de felicidad. Entonces, vamos a ver primero, porque esto es súper importante entender la diferencia entre felicidad externa y felicidad interna. Porque la felicidad externa tiene 5 características que son opuestas de la felicidad externa a la felicidad interna. ¿Sí? Dime ahí si quieres saber las 5 diferencias entre felicidad interna y felicidad externa. Entonces, primero te digo qué es felicidad externa y felicidad interna y luego vamos a ver las diferencias. Felicidad externa es que las cosas de tu vida exteriores te están saliendo como tú quieres. Eso te da felicidad externa y no tenemos que negarla, ¿eh? Aquí no te voy a hablar ni bien ni mal de la felicidad externa ni de la interna. Las dos son importantes. La unión de las dos es lo que te va a dar los altos niveles de realización personal, ¿sí? La unión de felicidad interna
y felicidad externa es lo que te va a dar altos niveles de realización personal. Pero tenemos que entender muy bien para saber navegar qué es la felicidad interna y externa. La felicidad externa es que te salgan las cosas en la vida, pues mira, pues si tú quieres una relación de pareja, pues estás con tu relación de pareja y te va bien. Si tú quieres un tipo de trabajo, pues tienes ese tipo de trabajo y te va bien. Si tú quieres tener un nivel de energía, pues tienes ese nivel de energía y te va bien. Eso sería la felicidad externa. Y la felicidad interna es algo que emerge desde dentro hacia afuera y que te sientes bien independientemente de que en el exterior las cosas estén un poco caóticas o estén regular o estén incluso mal. Esto yo lo experimenté cuando tuve un problema de salud importante a finales del año 2009. Entré en la noche oscura del alma y me puse y pasé unos meses realmente malos, pero ya empecé a practicar rápido en la práctica de Reiki, de meditación, empecé a profundizar en toda la práctica que os comparto, empecé a profundizar. Y después de unos 6 meses, entre 5 y 7 meses aproximadamente, porque no fue un día que dijera wow, sino en un momento, o sea, iba notando que cada vez me sentía más en paz. Y hubo un momento entre los 5 y 7 meses que todavía estaba toda mi vida al revés. No me había recuperado del estado de salud, además también económicamente estaba mal, me había tenido que ir a vivir a casa de mis padres, había perdido 3 viviendas y yo decía, wow, sí, miro mi vida exterior y está todo caótico, pero siento una paz, me siento tan bien conmigo mismo. Esa es la felicidad interna, la que no tiene nada que ver con lo externo. Esa es la verdadera felicidad interna, que independientemente de cómo esté lo externo, tú te sientes bien, porque eres capaz de conectar con tu esencia, con tu paz interior. Obviamente, eso llevó unos cuantos meses de práctica muy intensa y de varias horas al día incluso. Entonces, ahí entendí que claramente había 2 tipos de felicidades y que durante mi vida había estado persiguiendo únicamente la felicidad externa, es decir, que las cosas me fueran externamente en mis relaciones, en mi trabajo, en todo, como yo quería que me fueran. Y eso está mal. No está mal, está súper bien. Pero son 2 tipos de felicidades que van por caminos diferentes, ¿sí? Y se puede tener una y no se puede tener la otra. Y se pueden tener las 2 también. Entonces, porque luego esa felicidad se fue manteniendo y todo en mi vida se fue organizando también. Por lo tanto, se pueden tener las 2. Pero hay, como te digo, unas características unas diferencias entre una y otra, y te las voy a describir. Marisa Llanos dice, sí quiero, sí, por favor. Pues venga, si quieres, incluso si tienes boli y papel, no sé si estás en casa y tienes boli y papel, pero si estás en casa y tienes boli y papel, te puedes poner como 2 columnas. Una columna felicidad externa y otra columna al lado, felicidad interna, porque vas a ver las características, diferencias entre una y otra. La felicidad externa no solo depende de ti, ¿sí? Y la felicidad interna sí depende de ti. Por lo tanto, te pongo un ejemplo. La felicidad externa no solo depende de ti, ¿por qué? Porque que tú tengas una relación de pareja que te llevas muy bien con esa persona o que te sientes súper a gusto, obviamente en parte depende de ti, porque tú escoges a esa persona. Pero no depende 100% de ti, porque esa persona mañana, por lo que sea, se cansa y te dice adiós muy buenas, o se va con otro, o se va con otra, y eso no depende de ti. 100% de ti. Una parte obviamente que sí, porque si tú cuidas mucho a una persona y tú estás por ella y os lleváis bien, pues no tiene por qué ir a buscar a otro lugar. Pero definitivamente no depende 100% de ti. Te he puesto el ejemplo en la relación, pero absolutamente en todo. ¿Un emprendimiento depende 100% de ti? No. ¿En un porcentaje muy alto depende de ti? Sí, pero 100% no depende de ti. ¿Sí? Tú imagínate, tú puedes montar un negocio y comprar, imagínate, comprar 50.000 euros en ropa que la vas a vender en ese negocio, en un local súper grande. Y ahora hay un incendio por lo que sea y imagínate que el seguro no te cubre o te cubre una parte muy pequeña. Eso no depende de ti.
¿sí? No depende de ti. O sea, en tu felicidad externa, pero esto tampoco os creáis que no depende nada de nosotros. Fíjate que te digo, la felicidad externa no depende solo de ti. Una parte importante sí depende de ti, pero definitivamente no solo depende de ti. En cambio, la felicidad interna sí depende 100% de ti, porque si tú conectas con eso a través de la práctica constante y del trabajo interior, no hay nadie que te lo pueda arrebatar. Nada y nadie te lo puede arrebatar. Si alguien o algo te puede arrebatar esa felicidad interna, esa dicha, es que no era felicidad interna, es que era felicidad externa, estaba condicionado a algo externo. ¿Sí? Decidme si ha quedado claro este primer punto, esta primera diferencia. Porque antes de las 9 claves hay que tener muy claro la diferencia entre felicidad interna y externa. Anótamelo ahí. La felicidad externa no solo depende de ti y la felicidad interna sí depende enteramente de ti. 2. La felicidad externa puede variar a lo largo de la vida. Es decir, el ideal de felicidad externa puede variar a lo largo de la vida. En cambio, la felicidad interna es siempre la misma. Es invariable porque es la conexión con tu esencia. ¿La felicidad externa puede variar a lo largo de la vida? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando tú tienes 2 años, o 3 años, o 1 año, o eres bebé, tu felicidad es que tu mamá te mire y te dé de comer. Esa es tu felicidad, no hay nada más ahí. ¿Sí? En cambio, cuando ya eres adolescente, tienes 12 o 13 años, a lo mejor tu felicidad consiste más en congeniar con un grupo de amigos en la escuela y sentirte aceptado por ese grupo de amigos. O que no se burlen de ti. Y toda tu felicidad está enfocada en eso. A lo mejor cuando vas a la universidad, tu felicidad está enfocada en sacar buenas notas en la carrera, o incluso en encontrar novio, novia, luego en casarte, luego en tu trabajo, en tu emprendimiento. Es decir, que la felicidad externa en nuestra vida puede ser variable, y lo que hoy te hace feliz, mañana no te hace tan feliz. ¿Sí? En cambio, la felicidad interna es la conexión con tu esencia. Eso es siempre la misma, es eterna, no varía. No hay una diferencia. ¿Sí? Luego, la tercera, la felicidad externa es principalmente egoica y la felicidad interna es almática. Es decir, la felicidad externa va relacionado con mi personalidad, con mi ser físico. Sí, somos unos seres físicos también, espirituales, pero físicos también. Entonces, la felicidad externa va muy relacionada con mi ser físico, con esta encarnación, con esta vida. En cambio, la felicidad interna va más con el alma, no con tu ser físico de esta vida, no con tu ego, sino con lo que realmente eres como esencia. 4. La felicidad externa, en cierto modo, te puede hacer esclavo si no la gestionas bien. ¿Sí? La felicidad externa, en cierto modo, te puede hacer esclavo si no la gestionas bien. Y la felicidad interna te da libertad. ¿Por qué te puede hacer esclavo la felicidad externa si no la gestionas bien? Porque si tú atribuyes tu felicidad a algo externo, eres esclavo de ese algo externo. Es decir, si tu pareja cuando se levanta por la mañana te da una sonrisa y te pone una buena cara y te da ánimos y te reconoce, y eres feliz así, y si a lo mejor se levanta por la mañana de mal humor y ya no te dice nada ese día, o te dice buenos días así de manera regular, y eso te hace a ti infeliz, pues déjame decirte que eres esclavo en ese momento de esa persona. O sea, tu felicidad es parte de esclavitud. Por lo tanto, claro que a todos nos van a gustar que nos digan cosas bonitas, claro que a todos nos van a gustar que siempre nos reconozcan, pero tu felicidad no puede depender de eso, porque entonces es cierta manera de esclavitud. Si dices, vale, yo soy feliz si
si vivo en una casa que me gusta y como estoy viviendo, compartiendo habitación en un piso con alguien, no soy feliz. Bueno, pues déjame decirte que eres esclavo de tu felicidad. ¿Sí? Eres esclavo, esa felicidad externa, si no se gestiona bien, porque tú tienes que tener la capacidad para ser feliz compartiendo vivienda o tienes que tener la capacidad para ser feliz viviendo solo. ¿Sí? Yo cuando ahora vivo, desde hace años ya vivo solo, pero cuando empecé con el Reiki, y cuando te he dicho que experimenté a los 4 o 5 meses, o 6 o 7, no recuerdo, esa paz tan dichosa, estaba viviendo en casa de mis padres. Y yo con mi padre no me he llevado generalmente bien. Luego con el tiempo he sanado muchas cosas y ahora la relación está muy bien. Pero en ese momento justo no era una buena relación con mi padre. Y independientemente de eso, yo me sentía en paz y estaba bien. Por lo tanto, no puedes asociar tu felicidad a tener esa pareja o tener esa casa o vivir en este lugar o vivir en otro o incluso tener este trabajo o tener otro. ¿Por qué? Porque entonces en parte eres esclavo y esa es una de las características. La felicidad externa, si no está bien gestionada, tú la puedes gestionar bien y disfrutarla y apreciarla, pero aunque no tengas eso, ser feliz. Pero si no está bien gestionada, que es como lo hace la mayoría de la sociedad, que no gestiona bien esa felicidad externa, es esclavo de esa felicidad externa. En cambio, la interna te da libertad porque depende únicamente de ti. Muy bien, entonces, la felicidad externa, ¿cómo se consigue? Y la felicidad interna, ¿cómo se consigue? Ahora te voy a decir 9 claves para unir las dos, ¿sí? Pero generalmente la felicidad externa se consigue haciendo cosas externas, es decir, con acciones en tu vida exteriores, y la felicidad interna se manifiesta con acciones hacia el interior, es decir, a través del estudio de las técnicas espirituales, de la práctica, del autorreiki, de la meditación, de las técnicas de autocoaching, del máster de coach, es decir, todo ese trabajo interior es lo que te da esa felicidad interna. Por lo tanto, fíjate, haciendo acciones en el exterior, en nuestra vida. Obviamente, si para ti te hace feliz tener un emprendimiento, pues vas a tener que tomar acciones para ese emprendimiento y muchas posiblemente, ¿vale? Es decir, felicidad externa, muchas acciones de manera externa y felicidad interna, muchas acciones de manera interna, que es la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Por lo tanto, cuando unimos las dos cosas, acciones externas más acciones internas, ahí encontramos la unión de felicidad externa con felicidad interna. ¿Sí? Decidme si me habéis seguido con estas diferencias entre felicidad externa y felicidad interna. Veo un poquito de agua. Delia dice, la felicidad externa te puede hacer esclavo si no se gestiona bien. Exacto. Y la gran mayoría de la sociedad es esclavo de su felicidad externa. Y esa es la realidad. Incluso cuando uno empieza en el camino espiritual también. Incluso cuando uno lleva tiempo, si hay días que te despistas un poco, también te vuelves esclavo de tu felicidad externa. Por lo tanto, esto no es que uno ya haya tocado la tecla y tocada está, ¿no? Luego en el día a día uno tiene que estar madurando. Yo te he explicado de mí, conecté con esa felicidad interna, uní felicidad interna y felicidad externa. Pero si algún día o una semana me despisto un poquito, me dejó embullir también por esa felicidad externa. ¿Por qué? Porque la energía del mundo está ahí, está enfocada en la felicidad externa. Por eso es tan importante el trabajo profundo, porque hay un porcentaje pequeño de personas del subconsciente colectivo de la humanidad trabajando por esa felicidad interna. Y el 90 y pico % trabajando por la felicidad externa. Entonces es normal que toda esa energía, si uno no es constante en su práctica y uno no afina y está presente continuamente, es normal que nos embullamos, nos dejamos embullir por esa vibración de búsqueda continua de la felicidad externa y nos olvidamos un poco de la interna. Y la clave está en la unión de las dos. Yolanda Olet, súper bien explicado, me alegro. Emma, si te sigo, genial. Marisa Llanos está claro, María José está claro, perfecto. Pues venga, ahora vamos a las 9 claves que yo tuve que
tuve que analizar un poquito. Hace un tiempo os hablé de esto, he ajustado algunas, pero que yo me di cuenta y que me he dado cuenta también que nos dan la felicidad a la mayoría de las personas. Es decir, a mí me la dieron y luego, porque luego también hice un análisis. No es que esto lo supiera y a raíz de practicar esto me llegara a la felicidad, sino que luego me di cuenta de que los altos niveles de realización que estaba teniendo, aparte de la práctica, como os digo, era porque estaba enfocando las cosas de esta manera también, ¿vale? Por lo tanto, si tú a día de hoy vas a saber estas 9 claves, ya tienes una ventaja en relación a cómo yo la tenía en su día. Primera de todas, y no están por orden de importancia, ¿eh? Todas son importantes. No es que la 1 sea más importante que la 7 o la 4 sea más importante que la 6. No, todas tienen igual de importancia. 1. No puedes odiar tu trabajo. ¿Sí? Si tú odias tu trabajo, va a ser muy difícil que vivas con altos niveles de realización personal. Incluso aunque te estés trabajando la felicidad interna. Pero el trabajo es algo lo suficientemente importante, que además pasamos las suficientemente horas y que además hay un vínculo energético muy importante con el trabajo, porque es el que nos da de comer y el que da de comer a la familia y el que... Entonces, hacer un trabajo que uno odia es un problema importante para la felicidad de uno, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos pistas, os voy a dar 2 pistas para entender esto. Tenemos 2 opciones de abordar esto. Una que es súper importante, que es el cambio de actitud en relación al trabajo que estamos teniendo, si no nos llena para nada. Cuando digo que odias tu trabajo, no tiene que ser tampoco que sea vomitivo el trabajo, entiéndeme. Tiene que ser un trabajo que te provoca mucho estrés y que dices, aquí no quiero estar, ¿sí? No quiero estar aquí, pero estoy porque no me queda otra. Eso es a lo que me refiero con odiar tu trabajo. No tiene que ser tampoco, como te digo, vomitivo el trabajo, ¿no? Sino que a ti te provoca mucho estrés y dices, es que aquí no quiero estar. Y te levantas cada semana o cada día diciendo en tu mente, es que aquí no quiero estar, ¿sí? Pues aquí tenemos dos posibilidades. Una, que es la que yo recomiendo de entrada, es un cambio de actitud en relación al trabajo ese. Es decir, empezar a enfocarse en lugar de la queja del trabajo que tienes, en la bendición de tener un trabajo, ¿sí? Primero el cambio de actitud. Eso para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú huyes de un lugar que has creado tú, ese trabajo lo has creado tú, no lo ha creado el vecino, ¿sí? ¿Me seguís en esto? ¿Que ese trabajo lo has creado tú? No, Javier, pero es que me apareció y no tenía otra cosa. Lo has creado tú el trabajo. Entonces, si tú con una mala actitud huyes de un trabajo, ¿qué vas a manifestar en el siguiente trabajo? Más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Sí? Por eso yo os insisto tanto a la gente que queréis emprender y queréis emprender en este mundo con los cursos de Reiki, con las terapias de Reiki, no puedes emprender huyendo de otro lugar. No puedes emprender huyendo. Tienes que emprender haciendo las paces en el lugar donde estás y luego te vas en paz y agradeciendo ese lugar. Pero si tú te vas huyendo y maldeciendo un lugar y automáticamente a la semana siguiente empiezas con otro, está empezando con esa semilla de maldición. Y esto es importantísimo entenderlo. Quien dice para emprender, dice para buscar otro trabajo. Si tú huyes de un trabajo y huyes maldiciendo y huyes con una energía de baja vibración, si pasado mañana vas a una entrevista, ¿qué va a suceder? No pueden manifestar un trabajo de alta vibración si tú estás maldiciendo y estás con baja vibración. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer es cambiar la actitud en relación al trabajo con el que está. ¿Sí? Y luego, obviamente, si lo siente, si quiere, pues hacer un cambio. Mira, yo he conocido personas y he tenido alumnos que estaban en un trabajo que ellos decían que lo odiaban, pero no lo odiaban tanto. Cuando cambiaron la actitud, cambió su historia con el trabajo. Y unos han continuado mucho tiempo con ese trabajo
Y otros efectivamente han decidido cambiar porque dicen, oye, pues yo prefiero otro tipo de trabajo, o yo me voy a sentir mejor de esto, o yo quiero emprender. Ahí cada uno es la decisión propia de cada uno. Yo jamás a nadie le he dicho ni le voy a decir, deja tu trabajo para emprender. A nadie se lo voy a decir porque es su historia, es su vida, ¿sí? Yo te explico cómo yo lo he hecho y yo te explico mi proceso, pero cada uno tiene que vivir el suyo. Pero hay personas que no necesitan luego el cambio, porque lo que necesitaban era un cambio de actitud y no un cambio de trabajo. Y hay personas que cuando han cambiado de actitud, al poco tiempo han cambiado de trabajo. O bien les han echado de ahí, o bien se han ido ellos y han encontrado otra cosa que les llenaba más, o bien se han ido y han emprendido, o bien han empezado a emprender mientras estaban allí y luego le han soltado el trabajo. ¿Vale? Súper, súper importante. Muy bien. ¿Por qué? Porque el trabajo, como digo, es algo que primero que pasamos muchas horas y luego que tenemos un vínculo emocional muy importante. Cuando nosotros tenemos un vínculo emocional muy importante con algo, más vale que nos llevemos bien con ese algo. ¿Sí? Más vale que nos llevemos bien con ese algo. Cuando tenemos un vínculo emocional fuerte con algo. Y con nuestro trabajo tenemos un vínculo emocional fuerte. Estemos trabajando o no estemos trabajando, ¿eh? Muy bien. 2. Importantísimo también. Y como os digo, yo todo esto lo he ido experimentando en mí. No es que te lo explique porque ahora lo he leído en un lugar y te lo explico. No, no, es lo que yo he ido experimentando en mi vida. Aléjate de las personas esponja. ¿Sí? Sabes que yo te hablo de 3 tipos de personas. Personas cohetes, personas neutras y personas esponja. Personas cohetes son... Hoy en día, en la vibración en la que estamos, es una aguja en un pajar. No hay tanta gente, persona cohete. Es un porcentaje muy pequeño. Personas cohetes son esas personas que pasas un rato con ellas y sales con la energía mucho más alto de cuando empezaste. Eso es una persona cohete. Luego están las personas neutras. Las personas neutras son personas que pasas un rato con ellas, o una mañana o una tarde con ellas, y bueno... Sí, has estado bien, pero no has salido ni con más energía ni con menos. Con una persona cohete sales empoderado, ¿sí? Después de pasar un rato con una persona cohete, sales empoderado. Después de pasar un rato con una persona neutro, no sales más empoderado de lo que llegaste, sales igual, ¿vale? Y con una persona esponja, sales peor de lo que llegaste, porque te absorbe la energía. Entonces, tenemos que evitar las personas esponjas en nuestra vida, si no va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil ser feliz y llegar a altos niveles de realización personal. Yo me di cuenta de eso también. Cuando empecé a soltar personas esponjas en mi vida, empecé a estar con muchísima más paz y luego además empecé a atraer primero personas neutras y luego personas cohete. Pero tú no puedes, si pasas gran parte de tu vida con personas esponja, no puedes atraer... No puedes pensar en atraer personas cohete, ¿sí? No puedes volar con águilas, no puedes querer volar con águilas si estás volando con moscas. No es posible. O sea, un águila no va a volar con una mosca. Una mosca va a volar a la misma altura que una mosca. Una persona cohete no va a estar al lado de personas esponja. Por lo tanto, si tú estás cubierto de personas esponja, no puedes atraer personas cohete. Ni siquiera neutras. Es pura atracción. Mira, y esto se entiende muy bien, yo lo entendí muy bien cuando dejé de fumar. Yo fumé hasta los 30 y... creo que fueron los 33, 34 años. Ahora voy a hacer, he hecho 48, pues eso cuenta. Pues llevo unos 15, 16 años, sí, sin fumar. Yo recuerdo cuando fumaba, todo el mundo que conocía decía, pero si todo el mundo fuma, gente que conocía fumaban. Y me aparecía algún amigo o alguna amiga nueva y cataplán, todos fumaban, decía, todos fuman. Cuando yo dejé de fumar y pasaron unos meses, toda la gente que empezaba a traer, que conocía, ya no fumaba prácticamente nadie. ¿Por qué? Por pura vibración, porque por vibraciones se atraen, ¿vale? Por lo tanto, luego hay personas ahí que me dicen, bueno, Javier pero si la persona esponja es mi pareja, ¿qué hago? Tú sabrás qué haces. O quieres que yo te diga qué tú tienes que hacer con tu relación de pareja. Si mi pareja es esponja, ¿qué tengo que hacer? Tú sabrás. Yo no voy a tomar decisiones por ti, ni te voy a decir qué tienes que hacer en tu relación de pareja. Yo no te digo a ti lo que tú tienes que hacer.
Yo te muestro el camino para que encuentres tu luz interior y ahí encuentres las respuestas y sepas lo que te toca hacer en tu vida. En esas son las bases de mis enseñanzas. Todas las enseñanzas de Reiki en tu vida y del máster de coach energético y espiritual, toda la formación va enfocado a que despiertes tu luz. Y esa luz te haga brillar tanto que tengas la capacidad de ver qué te toca y qué no te toca. Y que vibres tan alto que ya empieces a atraer a personas cohete en lugar de personas esponja. ¿Vale? Vamos a la 3. Cuéntate la película bonita. Esto también es súper importante. ¿A qué me refiero? Alumnos míos, supongo que ya lo conoceréis. Cuéntate la película bonita quiere decir que cuando te ocurre algo que no te gusta, existen lo que son los pensamientos semilla. ¿Sí? Déjame ver un poquito de agua. Vamos a poner con el ejemplo del trabajo que poníamos antes. Imagínate que estás en un trabajo que no está ni bien ni mal, está regular, y ahora de un día para otro llegas al trabajo y el jefe o la jefa te pone la carta de despido y te dice, mira, tenemos que hacer un recorte de personal y te vas a la calle. ¿Vale? Una situación en tu vida que no te gusta, desagradable, obviamente, un golpe. Esto es aplicable a todo, a golpes más pequeños y a golpes más duros, es aplicable a todo. Entonces, en el momento que te dicen que te vas fuera del trabajo, tienes un rato de shock o 1 hora, 2 horas de shock, ¿no? Que no te lo terminas de creer. Luego llegas para casa y ahí empiezan unos pensamientos semillas y conversaciones semillas, ¿sí? ¿Qué son los pensamientos semillas? Son esos pensamientos y también las conversaciones, las palabras semilla, pensamientos y conversaciones contigo mismo o con otra persona que tienes justo en el momento después de ese golpe que te han dado, que empiezan durante el primer día. A ver, si es un golpe muy fuerte, pues a lo mejor tienes un shock 1, 2, 3, 4 días y los pensamientos semilla empiezan posteriormente. Cuando hay un golpe muy, muy, muy fuerte, puede ser que ni siquiera hayan pensamientos semilla al principio. Pero si el golpe no es tan fuerte, es decir, que no es la muerte de un familiar directo, que no te lo esperabas, que eso, los pensamientos semillas, el shock es más grande, obviamente, y los pensamientos semillas tardan más tiempo en emerger. Pero los pensamientos semilla y las conversaciones semilla son las que emergen después del shock, que con un despido de trabajo puede ser a las 2, 3 horas o al día siguiente. Depende obviamente de la persona, pero quiero que entiendas que los pensamientos semillas y las conversaciones semillas generalmente son después del shock. En el shock uno se queda como atontado, que ni siquiera está pensando en qué va a suceder o qué será mañana, no, simplemente se queda en shock, ¿vale? Entonces, los pensamientos semillas que tú tengas después del shock van a determinar lo que vas a manifestar en un futuro. Explico. En el ejemplo que estábamos poniendo del trabajo, vas al trabajo, te dan la carta de despido, te dicen adiós muy buenas, agarras un shock, estás 2 o 3 horas con shock. Imagínate que toda la tarde con shock se lo cuentas a tu pareja y al día siguiente te levantas por la mañana, ya se te ha ido un poco el shock, ya has aterrizado de que te ha tocado eso y empiezan los pensamientos semilla. Ostras, pues ¿cómo lo voy a hacer ahora? Porque la verdad es que tengo 55 años o tengo 60 años y me han echado y no sé si voy a encontrar trabajo tan fácil. Y, ostras, y si no encuentro trabajo, ¿y cómo vamos a hacer? Porque claro, yo estoy pagando la hipoteca o estoy pagando la renta y apenas tengo dinero en el banco para un mes o un mes y medio. ¿Qué voy a hacer? Y tal, bueno, sí, me han dado el finiquito, me han dado algo, pero eso me va a dar para 2 meses. Y al tercer mes, ¿qué va a suceder si no encuentro trabajo? Esos son los pensamientos semilla. Bueno, pues dependiendo qué pensamientos tengas, vas a manifestar unas cosas u otras en un futuro, porque son vibraciones en nivel, y también con las conversaciones que tengas, ¿eh? Si te pones una conversación con tu pareja o con tus amigos, oye, pues me han echado del trabajo y ahora no sé qué voy a hacer y todo. Yo recuerdo, yo eso lo experimenté con mi padre. Mi padre ha sido un trabajador incansable siempre, pero no ha tenido mentalidad de emprendedor y los trabajos que él iba teniendo era porque le habían aparecido. De joven su hermano le había encontrado un trabajo, luego cuando estuvo con mi madre también le referenció en un trabajo porque conocía gente, y a los 40 y pico de años se ve que lo echaron de la fábrica y él tuvo
Yo en esa edad, en ese momento tenía 10 o 11 años, obviamente no lo podía ayudar en eso, pero él estuvo como varios meses con pensamientos semillas y tuvo una depresión importante. ¿Por qué? Porque le dio coba a esos pensamientos semillas que le estaban limitando. Que decía, ya tengo 45 años, yo solamente sé hacer esto porque he trabajado toda la vida en la fábrica, no me van a coger en ningún sitio, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No tengo estudios, bueno, las mil y una que se montaba. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Crear la película bonita con pensamientos semillas empoderantes, es decir, cambiar el discurso. Cambiar el discurso. Vale, pues si se cierra una puerta es porque se va a abrir otra. De todas formas, en este trabajo sí, me estaba dando dinero, pero tampoco aguantaba el jefe o tampoco no sé qué. Seguro que ahora me va a salir un trabajo de eso. Y si dentro de 2 meses no puedo pagar, pues ya veremos qué pasará dentro de 2 meses, ¿sí? Cambiar la película. Cambiar la película de terror por la película bonita. Esto es súper importante para ser feliz. Pero no súper importante para ser feliz, sino súper importante para manifestar también. ¿Vale? Decirme si ha quedado claro los pensamientos y las conversaciones semillas y cuándo aparecen esos pensamientos y esas... dime, ¿cuándo aparecen esos pensamientos y esas conversaciones semillas? Muy bien. 4. Aprender a decir los dos nos. Apúntalo ahí, ahora te voy a explicar. Aprende a decir los dos nos. Sí, mirar, el no es muy poderoso. Te da poder, libertad y felicidad. ¿Y cuáles son estos dos nos? Tienes que saber decir no a otras personas y tienes que saber decirte no a ti mismo. Ese no te va a dar poder. Vamos con otras personas. Si tú antes te ponía el ejemplo de aléjate de personas esponja. Si tú sabes que hay una persona esponja en tu vida y que ahora tienes mucha relación con ella y a lo mejor pues no quieres romper la relación de un día para otro, ¿por qué no? A lo mejor sí toca, pero a lo mejor no toca. Oye, pues si esa persona te llama para verte 3 veces a la semana, pues vas a tener que aprender a decirle que no. Y a lo mejor ver a esa persona una vez cada 15 días o una vez al mes. Vas a tener que aprender a decir no. Incluso aunque no sea una persona esponja, a lo mejor es una persona neutra que te dice, oye, vamos a ir a tomar un café. Y tú estás con el estudio, con las prácticas de Reiki en tu vida y ese día no has practicado y quieres practicar porque es parte de tu propósito y de tu intención y sabes que te hace muy bien, pues tienes que aprender a decir que no ese día también. ¿Sí? Es decir, constantemente tenemos que aprender a decirle que no también a otras personas. Súper importante, tanto saber decir que sí como saber decir que no. Ahora bien, a otras personas y también a ti mismo. Si tú te has propuesto practicar cada día autorreiki y ahora es la hora de practicar autorreiki, pero te apetece más conectarte a las redes sociales, tienes que aprender a decirte que no a ti mismo y dejar las redes sociales y ponerte a practicar el autorreiki, que es lo que toca en ese momento. Si tú quieres mejorar tu peso, tienes que aprender a decirte que no a ciertas comidas y que sí a otras comidas. Tienes que aprender a decir que no a tumbarte en el sofá en lugar de ir a caminar si te toca caminar y sabes que te va a ayudar en tu proceso de perder peso o de estar más saludable. Es decir, que tienes que aprender a decir los dos nos, que son los nos a otras personas y los nos a ti. 5. Otra clave que te va a dar felicidad. Entender esto. Entender que solo te tienes que salvar a ti. ¿Sí? No eres el salvador del mundo, déjame decirte que no eres el salvador del universo, no eres el salvador de absolutamente nadie. Solamente tienes que salvarte a ti. Eso no quita de que puedas ayudar a otras personas, ahora vamos a ir a ello. Pero la mayoría de la gente está intentando a ver cómo salvar al otro. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo no haga esto? ¿O cómo puedo hacer para que mi marido haga lo otro y no esto? ¿O cómo puedo hacer para salvar el mundo? Entiende que primero te tienes que salvar a ti. ¿A quién vas a salvar si no si no te puedes salvar ni a ti mismo? Pero a nadie. ¿Qué sucede, estrellas de conciencia? Dime
¿Habéis ido en avión todos? ¿Habéis subido en avión ahí? Dime si has subido en avión o no has subido en avión. Pero si no, sabrás cómo sucede igualmente. ¿Qué sucede en un avión cuando te están mostrando las azafatas y te están diciendo en el altavoz qué es lo que deberías de hacer si hubiera alguna emergencia? ¿Qué te dicen? ¿Que tienes que sacar la mascarilla y ponérsela a tu hijo? ¿Primero a tu hijo y luego a ti? ¿O tienes que sacar la mascarilla, ponértela tú y luego a tu hijo? Hay personas dentro del mundo espiritual que me dicen, hombre, pero primero ayudar a los demás sería egoísta no ayudar a mi hijo. No, lo que sería egoísta es que tú no te salves primero porque entonces no vas a poder salvar a tu hijo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué te van a decir? Sálvate tú primero, ponte tú la mascarilla y cuando tú te salvas, entonces puedes ayudar a salvar a tu hijo, a tu pareja, al que esté al lado. Pero lo que no puedes es ir de salvador hacia los demás sin estar haciendo lo que a ti te toca hacer, que es tu propio trabajo interior, porque no hay manera. Marisa Llanos, primero tú, exacto, primero yo y luego mi hijo, pues eso es. Con el trabajo espiritual es exactamente lo mismo. Esto hay gente que no lo entiende. Yo, por ejemplo, cuando tengo algunos alumnos que tienen hijos, dicen, Javier he practicado, yo les digo siempre que antes de practicar con otros estén 21 días con ellos mismos. Y me dicen, Javier yo he practicado 2 días conmigo, ¿puedo hacerlo con mi hijo ya? A ver, si te recomiendo que hagas primero 21 días contigo, es porque mi experiencia me dice que es lo mejor, primero tú y luego tu hijo. No es egoísta, lo egoísta es lo contrario. Lo egoísta es no salvar a tu hijo o no darle lo mejor que le puedes dar porque no has hecho tu trabajo anteriormente, ¿vale? Entonces es súper importante que entiendas y que luego, obviamente, a quien puedas ayudar, ayuda. Pero también tenemos que entender que en el mundo espiritual y de sanación está el libre albedrío, ¿sí? Obviamente, en una emergencia, como os he puesto el ejemplo del avión, vamos a ayudar a todo el que podamos, porque todo el mundo quiere sobrevivir ahí. Pero luego, dentro del mundo espiritual y dentro del mundo de sanación, cada uno tiene su propio proceso y tenemos que respetar el libre albedrío del otro, ¿sí? Tenemos que saber respetar quién realmente quiere que contribuyamos y quién no. Yo a veces los explico con la metáfora, metafóricamente como una vela, ¿no? Está bien que tú, si te estás trabajando interiormente, seas una luz hacia el mundo. Es como si vas con una vela. Decían, eso contaban, no sé si será cierto o no, pero me lo contó uno de los maestros japoneses, que cuando Mikao Usui descubrió el Reiki y vio que podía ayudar a sanar, él lo que hacía, se fue con una antorcha, como una antorcha de los Juegos Olímpicos, iba por la calle con la antorcha alumbrando, ¿no? Y cuando la gente le preguntaba, él decía que esto es que tengo un método que se llama Reiki que te aporta luz, ¿no? Y así tenía gente. Entonces, tú puedes ir con tu vela, con tu luz. ¿Para qué? Para que el que vea esa luz y te pregunte, entonces le digas. Pero fíjate que Mikao Usui iba con la antorcha para que le vieran, pero no le ponía la antorcha en la cara a nadie. Es que hay personas que le quieren poner la antorcha en la cara a los otros. Yo soy luz y tú vas a tener luz, te guste o no te guste, toma la luz en la cara. Pues yo te digo que tú tienes que ser una luz que brille, y para que seas una luz que brille tiene que haber un profundo trabajo en ti. Mikao Usui iba con la antorcha porque había llegado a un estado de supraconciencia, de Satori. No te tengo que decir, no tenemos que llegar a un estado de Satori para ayudar a los demás. Pero sí hemos tenido que hacer brillar nuestra propia luz. Si no, no te va a hacer caso nadie, ni el tato te va a hacer caso. Absolutamente nadie, ¿vale? Si tú no brillas, ya puedes ir a querer ayudar a que brillen otros, que nadie te va a hacer ni puñetero caso. Entonces, una vez tú sí ya estás brillando, tú puedes ir con esa luz, es decir, metafóricamente, obviamente, no te voy a pedir que vayas con la antorcha, sino que ese brillo la gente te va a preguntar y entonces tú les puedes ayudar, pero tú no tienes que ir a obligarle, porque entonces sería como ir con esa vela, con esa antorcha a quemarle en la cara y no estarías respetando el libre albedrío, ¿vale? Venga, vamos al 6, súper importante. Esto de verdad que es importantísimo. Haz las paces 2 veces. 2 veces. Antes te decía, aprende a decir los 2 nos. Ahora haz las paces 2 veces. Una con tus padres. Y otra con todo el que te ha hecho daño. ¿Sí? 6. Haz las paces y
cuando te digo haz las paces, no te digo que tengas que ir a hablar con ellos. A lo mejor tus padres ni están vivos ya. A lo mejor esa persona que te hizo daño en un pasado, ni puedes hablar con ella, ni quieres hablar con ella. Cuando te digo que hagas las paces, es que sanes el hilo de resentimiento que te está uniendo. Y esto en Reiki en tu vida os enseñamos con las técnicas del Reiki a distancia, lo puedes hacer, de la caja de Reiki, la parrilla de cristales de cuarzo, ya sabéis cómo hacerlo. Entonces, pero tienes que hacer las paces. Estamos hablando de vivir con altos niveles de realización personal. Una persona no puede vivir con altos niveles de realización personal, o va a ser mucho más difícil si está en conflicto con sus padres, que son los que le han traído a este mundo. No puede, tiene que sanar ese conflicto. Obviamente, el objetivo del podcast no es que sanes el conflicto con tus padres. El objetivo del podcast es que lo sepas para que te pongas a hacerlo. Y también con todo el que te ha hecho daño. Déjame ver un poquito de agua. Insisto, hacer las paces no es, si tú consideras que una expareja tuya te hizo mucho daño, no es llamarle y decirle, está todo bien. Que a lo mejor sí, a lo mejor se da la situación de que en un momento te encuentras con esa persona, habláis y sanáis los dos juntos, pero no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes sanar tu hilo de resentimiento con esa persona, no depende de la otra persona. El hilo de resentimiento lo tienes tú unido con la otra persona. La otra persona a lo mejor ni se acuerda de ti ya, o ya ha pasado página totalmente. Pero el que mantiene ese hilo de resentimiento eres tú, por lo tanto no te hace falta la otra persona para sanar. Como digo, habrá veces que sucederá. Yo tuve hace unos años, tuve una relación, bueno, muy cortita, pero intensa con una chica, y se montó ahí un pollo que no sabemos por qué, pero la cosa al final no terminó bien. Bueno, pues yo me lo sané conmigo mismo eso. Dije, yo esto lo tengo que soltar. Y luego coincidió que después de yo hacer ese trabajo, ella me llamó un día y me dijo, me gustaría verte y tal, no sé qué. Nos vimos y se sanó ahí completamente, a nivel físico también. Pero yo ya la había sanado a nivel interior conmigo mismo. Fue una experiencia bonita de decir, oye, pues sí, pues los dos nos equivocamos aquí, tal, no sé qué, cada uno por su lado, y a hoy muy buenas. Pero ese mal rollo que quedó, ¿sí?, se sanó posteriormente a nivel físico, pero yo ya lo había sanado interiormente a nivel espiritual. Y posiblemente el que yo lo hubiera sanado interiormente hizo que esa persona me llamara a mí porque ella quería sanarlo también y lo quería sanar en persona. Pero se podría haber dado el caso de que la otra persona no hubiera reaccionado y no hubiera hecho falta tampoco, porque yo mi trabajo conmigo mismo ya lo había hecho. Ahora, ella necesitaba hacer el trabajo de que nos viéramos. Bueno, pues para ella estuvo bien, para mí también estuvo bien. Pero por eso te digo que no, cuando digo sanar una relación, no tiene que ser únicamente el que tengas que verte con la otra persona o tengas que hacer las paces en persona. Pero sí es importante, ¿vale? Entonces, con las personas que crees que te han hecho daño y con tus padres. Primero empezaría por los padres, súper importante, ¿vale? Y luego con las personas que tú te han hecho daño, o no hace falta, a lo mejor no te han hecho daño directamente, pero que la cosa hay un resentimiento, ¿vale? Muy bien, venga, vamos a las 7. Yolanda Olet dice, haz las paces 2 veces, con tus padres y con todo aquel que te ha hecho daño. 7. Las personas son como son y no como a ti te gustaría que fueran. Déjame decirte que si tú quieres que los demás siempre actúen o sean como tú quieres que sean, ahí te va a ser muy difícil que poder ser feliz también. Porque la gente no son como a nosotros nos gustarían, son como son. Obviamente, uno tiene que saber escoger también con las personas que están. Si tú no vibras con ciertos amigos, pues búscate otros. Si tú no vibras con ciertas parejas, pues tendrás que ir a buscar otra. Pero al final lo que no puedes pretender, si tú ya estás vibrando con alguien y vibras con alguien, que ese alguien sea exactamente como a ti te gustaría. No puedes pretender eso. Porque uno, le está faltando el respeto a la otra persona, porque la otra persona es como es. Y dos, porque estás en una guerra perdida. No hay manera de poder controlar cómo son los demás, ¿vale? 8. Las cosas no siempre son como a ti te gustaría. Yo cuando entendí eso,
también empecé a ser mucho más feliz. Déjame ver un poquito de agua. No se puede ir por la vida como cual niño caprichoso, que las cosas tienen que ser todas como él quiere. Porque si no son como yo quiero, yo ya me enfado. Bueno, pues ahí estás sembrando la base para no ser altamente feliz. Porque efectivamente, ya lo sabrás, pero te lo reconfirmo, las cosas no son siempre como a ti te gustarían. Las cosas no salen siempre como a ti te gustarían. Entonces, tenemos que entender esto y aceptarlo. ¿Vale? Y 9. Las 3 alquimias. Anota ahí, 9, las 3 alquimias. Bueno, antes de la 9, si no te estás formando todavía conmigo, te he dejado ahí en el primer comentario fijado para que puedas aprender Reiki de cualquier parte del mundo. Ya somos el de más de 30 países y empezamos la convocatoria de febrero en breve. Así que pide info en secretaría en javierma.com o en el primer comentario fijado para ver si todavía hay disponibilidad de plaza. Yo no me atrevo a decirte ahora aquí que sí, por eso tienes que preguntar y ahí te dirán, porque nos estabais preguntando gente hasta hace poco para enero, en enero ya os dijimos que estaban agotadas, que no podéis entrar, y para febrero, ayer todavía quedaba, pero no sé decirte porque no tengo el control exacto. Venga, Yolanda Olet dice las 3 alquimias, exacto, pues vamos a las 3 alquimias. La primera alquimia es pasar de todo me ocurre a mí a yo creo mi vida, ¿sí? Esa es una alquimia que para uno ser feliz y para vivir con altos niveles de realización tiene que empezar a integrar en su vida. Todo me ocurre, ¿sí? Pues eso, estoy en el trabajo que estoy y es una mierda. Tengo la pareja que tengo y no me habla del todo bien. Tengo un hijo que no me comprende o que no me viene a ver. Todo me ocurre, ¿no? Aquí parece que todo ocurre o que el universo está aquí para hacerme la vida imposible a mí. Y déjame decirte que el universo no está para hacerte la vida imposible a ti. Por lo tanto, hay que pasar de que todo me ocurre a yo creo mi vida, que es pasar de la víctima al responsable, que decimos muchas veces, ¿vale? Entonces, esa es la primera alquimia. De todo me ocurre a mí a yo creo mi vida. 2. Alquimia 2. De la queja al agradecimiento. Importantísimo para ser feliz. Tienes que ver tu mente de qué se está quejando y pasarle constantemente al agradecimiento. Pasar de la queja al agradecimiento. Y eso os puedo asegurar que por muy espiritual que uno sea, nuestra mente errónea se queja de cosas. De manera muy silenciosa. Porque yo te he hablado de que hay dos tipos de quejas. Las quejas silenciosas y las quejas sonoras. Las sonoras son las que te quejas con otro. Y te quejas en público, te quejas a tu pareja o te estás quejando constantemente, pero lo haces en voz alta. Y luego están las quejas silenciosas. Yo no he sido nunca un gran quejica sonoro, pero yo me daba cuenta de que cuando me empecé a trabajar bien, me daba cuenta que tenía, en mis pensamientos habían quejas. Bueno, pues constantemente, por muy bien que te creas que estás trabajado, constantemente tienes que estar haciendo alquimia para mantener esos altos niveles de realización de la queja al agradecimiento. ¿Sí? De la queja al agradecimiento. Y luego, esta tercera alquimia es súper importante. Y estoy seguro que varias personas de este podcast todavía no la han entendido. Y aún la voy a decir ahora y escucharán esto y mañana volverán con la misma historia. ¿Vale? Lo digo porque lo veo en los comentarios muchas veces. No tanto de los que estáis ahora en el vivo, sino luego más en la grabación. La tercera alquimia, el del no puedo a cómo voy a poder. ¿Sí? No puedo a cómo voy a poder. Tenéis que dejar el no puedo en vuestra vida. No va a llevar a manifestar cosas ni a llevar a grandes niveles de realización personal. Entonces, tenéis que cambiar la pregunta de no puedo a cómo voy a hacer para poder. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para poder? A mí si alguien me dice, Javier Ma, incluso algún alumno de Reiki en tu vida, que está ya en la formación de Reiki en tu vida y me dice, Javier Ma, estoy haciendo la formación de Reiki en tu vida, estoy en maestría Reiki del de cero, pero ahora de momento no puedo apuntarme al máster de coach. No me cuentes historias.
ni te cuentes a ti que no puedes. Cuéntate cómo vas a hacer para poder. No me cuentes cómo puedes, no me interesa, porque si yo te estoy escuchando el no puedes, no te estoy empoderando, no te estoy ayudando a empoderarte, ¿sí? ¿Entendéis esto o no? Si alguien me dice a mí, no, es que ahora no me puedo apuntar, no sé qué, ¿qué le voy a decir? Si yo le digo, vale, pues si no puedes, pues no pasa nada. No le estoy empoderando, estoy haciéndome cómplice del no puedo que tiene en la cabeza. Y créeme que el cambiar el no puedo por cómo voy a poder, contigo interiormente, ¿sí? La pregunta es pasar de una afirmación a una pregunta. Decirme si queda esto claro, ¿sí? De pasar de decir no puedo a preguntarte cómo voy a poder. ¿En cuánto tiempo voy a poder? ¿Cómo voy a ahorrar el dinero? ¿Cómo voy a conseguir un trabajo extra? ¿Cómo voy a conseguir un dinero extra? En el momento que tú te haces la pregunta, pasas de la víctima, del no puedo, al tengo poder para hacer las cosas. ¿Veis el poder de esta afirmación? Es que os lo voy a escribir. Del no puedo a cómo voy a poder. En el momento, y no te van a venir todas las respuestas de golpe, pero es simplemente el cambio de vibración. Del no puedo, estás decretando y manifestando algo. En cambio, cuando te preguntas cómo voy a poder, ahí te estás empezando a empoderar. Esto es súper importante que se entienda, ¿vale? Yo nunca a ver, alguna vez me puedo decir el no puedo. Claro que alguna vez puedo patinar y decirme a mí mismo no puedo. Pero intento patinar lo mínimo posible. Es decir, intento errar lo mínimo posible. Yo si ahora me dicen, oye, pues vamos a ir a un evento que te va a costar $30.000. Pues jamás diría no puedo. Si me va bien lo hago, y si no me va bien en ese momento, lo que me diría a mí mismo, ahora mismo tengo otras prioridades, pero voy a hacer, de verdad quiero ir ahí. Primero me respondo a mí, de verdad quiero, porque hay mucha gente que dice que quiere, pero no está dispuesto a hacer lo que le toca. Si yo decido que sí que quiero, ¿cómo voy a conseguir esos $30.000? ¿Cómo los voy a conseguir? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para poder? Pero no de no puedo nada, ¿vale? Súper importante. Adela Nieto dice del no puedo a cómo voy a poder y buscar y encontrar la manera de poder. Exacto. A unos les llevará más tiempo, a otros les llevará menos tiempo, pero te puedo asegurar que si te propones algo, vas a poder. ¿Sí? Vas a poder. Como no vas a poder es si estás repitiendo en tu mente y en público el no puedo, el no puedo, el no puedo. ¿Vale? Súper importante que se entienda. Bueno, si te quieres formar conmigo para empezar en febrero, ahí te dejo el enlace para subir al siguiente nivel en tu vida, en el área que sea. Y los alumnos de Reiki en tu vida también, si todavía nos quedan algunas plazas para el máster de coach energético, os veo varios ahí que estáis en el máster de coach energético, y si todavía no te estás formando conmigo, primero maestría Reiki del cero, ¿vale? Que ahí tienes el enlace en el primer comentario fijado. Y los que ya os estáis formando conmigo y ya estáis bien trabajaditos, como mínimo el segundo nivel de Reiki, ahí sí que puedes pedir info para el máster de coach energético y espiritual. Bueno, me voy despidiendo de los que estáis ahí en vivo. Recordad que este es el último sábado, a partir de la semana que viene, de lunes a viernes. Muchísimas gracias por estar. Buenos días, Mari Moreda, Marisa Llanos. Marisa dice, yo sí voy a Sitges, al presencial con esfuerzo, pero en mi deseo, genial. Si esa es la manera, cuando uno se propone algo, lo puede lograr. Pero hay que empezar con esa mentalidad, ¿no? De sí voy a poder, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ninón dice del no puedo a cómo voy a poder, exacto. Adela. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.